buenos días, señores, señoras y jóvenes, porque la política también es un asunto para jóvenes. Hoy el Grupo Extra da inicio a todo un reto, y es llegar hasta sus hogares con información de primera mano que pueda educar, que pueda formar, que pueda darle a usted datos específicos y sobre todo, en realidad, que de la mano podamos aprender en este año 2017, previo a las elecciones 2018, cómo y por qué nosotros los costarricenses debemos de vincularnos en la política, con la política, señores. ¿Por qué? Porque debemos de analizar el voto. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer y saber perfectamente hacia dónde dirigir nuestras intenciones de voto ante la circunstancia de, se puede reconocer y se puede saber el tema de el resentimiento, que la gente está cansada, que no quiero saber de política. Señores, yo creo que debemos de respirar profundo, hacer un alto, conocer lo que es la política, la importancia que esta tiene en nuestras vidas y realmente reflexionar y pensar hasta dónde yo contribuyo a que cada una de las cosas se den. Así es que el Grupo Extra, Radio América, Canal 42, Prensa Libre, Diario Extra, todo el Grupo Extra unido para llegar hasta su hogar y llevarle información con personas expertas en el tema de la política que nos van a ayudar a comprender un poco más de cerca cómo se va a ir moviendo. No solo las convenciones, vamos a estar presentando precandidatos, vamos a ir viendo cómo se mueve cada una de las cosas y al final qué nos queda, y vamos a estar con ustedes aproximadamente durante un año con este reto. Así es que bienvenidos, muchísimas gracias y esperamos que este reto y este esfuerzo que estamos haciendo realmente cumpla su objetivo, que es que usted pueda estar informado desde muy temprano, señores, de lo que es la política y cómo se va moviendo. Además, usted va a poder ver en vivo a través de la página del canal este programa, al igual que en Radio América. Si tiene que salir de su casa, usted lo puede ver o lo puede escuchar, bueno, y ver también a través de Radio América HD o en la 180 AM. Así es que, curiosamente, también en la noche a las 11 de la noche usted va a poder ver este espacio y poder informarse día a día y en todo momento sobre los movimientos y el acontecer político de nuestro país. El panel realmente es un panel de expertos hoy y nos van a seguir acompañando durante este reto. Vamos a presentarles a ustedes, cada uno de ellos, analistas, politólogos, gente encargada del tema de la comunicación. Así es que me es realmente un honor presentar este equipo que asumió el reto con nosotros, con el Grupo Extra, para llevarle hasta su hogar la información. Quisiera presentarles al señor Gustavo Araya. Bienvenido, don Gustavo, a Tribuna Política. Muchas gracias, Isabel. Un placer, un honor estar aquí con ustedes y con toda la audiencia. Muy bien, nos va a seguir acompañando también el analista político, el señor Sergio Araya. Bienvenido, don Sergio. Muchas gracias, Isabel. Buenos días, igual a los compañeros, a la compañera argentina y por supuesto a todas y todos los que nos premian con su audiencia. Bueno, pues muy buenos días para don Vladimir de la Cruz, historiador y analista político. Bienvenido, don Vladimir. Muchas gracias por habernos integrado en este grupo tan selecto y especialmente la posibilidad de llegarle al público también selecto del Grupo Extra, y esperamos contribuir en alguna medida a que los costarricenses elaboremos mejores conceptos este año para entender lo que pasa en el país. Por supuesto que sí. Me acompaña también en este equipo de Tribuna Política el señor politólogo, analista político, profesor, señores, el señor Rotzai Rosales. Bienvenido, Rotzai. Un gusto, Isabel, compañeras, compañero. Muy emocionado con esta empresa que iniciamos hoy, a 50 semanas de la primera ronda, y probablemente nos vamos a ver más si hay un escenario como el que hoy se plantea de un eventual balotaje o segunda ronda. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver qué pasa. También nos acompaña una mujer, señores, que se las trae en el tema político, analista política también, la señora Argentina Artavia. Bienvenida, doña Argentina. Muchísimas gracias, Isabel. Compañeros, de verdad que es un placer y un inmenso honor compartir esta mesa de análisis, de discusión, de debate sobre la política, algo que a veces se cree muy lejana a la cotidianidad, pero es mucho más cercana de lo que realmente se piensa. Así que ojalá podamos contribuir a entender un poquito más sobre la política.
Y muchísimas gracias por la invitación. No, por supuesto que sí. Pues este equipo que ustedes ven en esta mañana aquí, en este nuevo espacio, en este nuevo esfuerzo del Grupo Extra para llegar hasta sus hogares con la información de primera mano, van a estar con nosotros durante todo un año, o bien, como lo dice Rotzai, si las elecciones se van a una segunda ronda, ahí vamos a estar llevando hasta su hogar la información en el mano a mano, en el día a día, de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Usted va a poder contar con Tribuna Política. Vamos a formarnos, vamos a tener un poco más de conocimiento sobre el tema político, vamos a crear análisis, vamos a crear debate, vamos a tener invitados, señores, y vamos a seguirle el pulso literalmente a las elecciones 2018. Hoy arrancamos este espacio con un tema que yo creo que es la introducción de todo lo que nosotros podemos realmente aprender, analizar, y es ¿qué es política, señores? Porque todos hablamos de política, todos tratamos de opinar sobre política, tratamos en el día a día de decir la política no me gusta, otros dicen la política es corrupta, otros dicen la política no sirve para nada, la política acá. Ok, pero hoy con estos señores y esta dama vamos a analizar lo que es la política. Nos fuimos a la Asamblea Legislativa y le preguntamos a algunos diputados sobre qué consideraban ellos que es la política, y quisiéramos escucharlos a ellos antes de entrar nosotros aquí en la comunicación y el debate. Así es que, compañeros, vamos a escuchar a los señores diputados. La política es una serie de acciones que determinan cuáles son las decisiones que va a seguir un país con referente a temas específicos. Por ejemplo, la política criminal es cuáles son las conductas que van a ser tipificadas para ser sancionadas mediante la prisión. Una política educativa es la que determina cuáles son los planes de estudios que van a ser parte del programa de enseñanza de una región, de un país, o de una escuela, o de una universidad. Entonces tiende más a la dirección, las políticas vienen más hacia las direcciones sobre actuaciones que van a determinar cuál va a ser el futuro de un país. Política es la suma de voluntades de una sociedad para tener un destino común. Muy bien, pues escuchamos a dos de los diputados de la Asamblea Legislativa opinar sobre qué es política para ellos. Vamos a ver qué es política para estos analistas de la política. Quisiera escucharlos. A ver, don Gustavo, iniciemos con usted. ¿Qué opina usted? ¿Qué es política y qué debemos los costarricenses de entender por política? Un concepto bastante complejo, venido bastante a menos, pero que sin embargo creo que para empezar con la discusión, dos niveles que me gustaría desarrollar. El primero es que efectivamente mucha gente lo que ve es la parte de la política, como decía el señor diputado Ronnie Monge, la política ya en aplicación. Esa es una parte, y tal vez probablemente una parte pequeña, sin demeritarla, pero una parte, digamos, reducida de lo que es política en realidad, porque esto tiene que ver solamente con acción. Política es en realidad un espacio desde donde se piensa una realidad, y una realidad en donde es compleja porque hay relaciones de poder. Esto significa que en aquellas relaciones humanas, y prácticamente en todas, en donde hay asimetrías, en donde no necesariamente convergen dos personas o más que tengan una relación de poder similar, ahí, incluso donde es similar, ahí habrá política, porque es una relación precisamente de poder. Hay política desde el espacio más pequeño, política, digamos, en términos familiares, hay política en términos de partidos políticos, hay política nacional y habrá política también en términos internacionales. Entonces es un espacio desde donde se piensa el poder. Y la segunda, que me parece que es importante, es que política es el arte de lo posible, se dice cuando se estudia la política. Política es precisamente eso, es una relación de poder en la que yo trato, o las personas tratamos, de hacer imponer nuestra voluntad, cualquiera que ésta sea, hay veces como para bien, hay veces que para mal. La relación de fuerza que se establezca en ellos determinará para dónde camina. Muy bien. Señores, ¿qué es política, don Sergio, para usted? Sí, como bien decía Gustavo, además de lo complejo, es lo multidimensional que tiene el tema, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la gente asocia en los tiempos actuales política, qué sé yo, con una determinada forma de organización de la sociedad. Pero la política es inclusive anterior a los regímenes y a las formas en que nos hemos construido socialmente una estructura de poder que, como bien señala Gustavo,
está implícito dentro del ejercicio de la política. Es decir, siempre que haya relaciones de poder en cualquier dimensión va a haber política. Por supuesto que la política puede ser una política democrática, como la que conocemos en nuestro país o en muchos países del mundo contemporáneo, pero la política viene dada prácticamente desde los orígenes de la humanidad, cuando los seres humanos entendieron que tenían que comenzar a relacionarse, porque ese es otro tema importante. La política no se juega en forma unilateral, no es al vacío que se desarrolla, sino que siempre va a estar en relación con otras personas, con otros actores. Y de ahí la asimetría que mencionaba Gustavo, porque obviamente tendemos a tener diferencias, inclusive de orden natural, que a lo largo de la historia han permitido que unos tengan mayor posibilidad de que sus visiones de mundo, de que sus acciones tengan dominio sobre otros. Y esto, justamente la política lo que busca es establecer las condiciones para que se pueda dar ese relacionamiento entre los diferentes actores, dependiendo, claro está, de las características de la época, en mayor o menor medida, con un mayor o menor involucramiento de los distintos actores. Don Vladimir. Para mí, la política es un escenario donde se encuentran los ciudadanos de un país como el nuestro para organizadamente discutir quién ejerce el poder de la administración pública, es decir, quién y bajo qué forma se accede al gobierno de la República para tomar decisiones que inciden en el bienestar o en el malestar también de los ciudadanos, ¿verdad? Entonces es un escenario de encuentro político. No es quien no está en el asunto político, entendido como ese encuentro por la toma del poder del gobierno de la República, de la Asamblea Legislativa, no está en política, está en un club social, en una tertulia patriótica, o lo que sea. Aquí estamos hablando de grupos organizados a través de partidos políticos, que es como establece nuestro sistema político electoral para poder participar en la toma de decisiones políticas en Costa Rica. La política es también el acto de decisión que desde allí, desde los poderes públicos, especialmente desde el Poder Ejecutivo, se toman diariamente sobre todos los costarricenses. Es decir, una decisión de salarios es una decisión política, una decisión de pensiones es una decisión política, una decisión de crédito a los sectores productivos es una decisión política. No son solo las decisiones de aprobar leyes, son las decisiones del Poder Ejecutivo. Y siendo el Poder Ejecutivo donde se toman las decisiones diarias, diariamente nos debe interesar la política, porque ahí es donde estamos nosotros viéndonos todos los días en el espejo. Muy bien, don Vladimir abre un portillo, como diríamos, para continuar con la discusión, porque nos debe de interesar la política, pero antes quisiéramos escuchar a don Rotzai, a doña Argentina, sobre qué es la política para ellos, don Rotzai. Sí, me parece que estamos coincidiendo claramente ya a este punto en algunos, digamos, conceptos claves, ¿verdad?, para entender qué es la política. La política, en términos bastante sencillos, entonces podríamos entenderla, como ustedes vieron, como el ordenamiento institucional de las relaciones de poder en sociedad, para tener una definición sencilla, rápida. Todos los seres humanos, desde Aristóteles, somos animales políticos, son políticos, nacemos, desde que nacemos, ya traemos en nuestros genes, en nuestras conductas, en nuestra actitud, nuestros propios intereses, nuestras propias preferencias, tenemos nuestros gustos y tal, y resulta que como seres individuales nos relacionamos con esos propios intereses con otros, chocamos con otros, y es ahí donde se dan las relaciones de poder. ¿Qué es el poder? Entonces sería la pregunta. Bueno, el poder es tratar de incidir en el otro para que actúe, piense y ojalá se convenza a como yo pienso, ¿verdad? Entonces ahí es donde se da esa disputa originaria, digámoslo así, para ir al lugar, digamos, inicial de donde se da la política, ¿verdad? Es todo proceso aquel donde se tratan de ordenar de algún modo, porque si no nos matamos, ¿verdad?, las relaciones de poder en sociedad. Entonces la sociedad ha encontrado en la política, en ese espacio, como bien decía la diputada Guerrero, de sentidos comunes, ¿verdad? Ahí no es que se quiera
que haya unanimidad con respecto a todo lo que pensamos. Sabemos que eso no va a ocurrir nunca. Sabemos que siempre va a haber disputas de poder y que siempre vamos a querer que otra persona actúe conforme a nuestros intereses. Sucede hasta en las relaciones interpersonales. Ahí hay política, ¿verdad? Claro, se nos va a acusar que como politólogas y politólogos vemos política absolutamente en todo. Y es así. Realmente es así. Cuando tratamos de seducir a nuestra novia, cuando tratamos de persuadir a nuestros hijos para que hagan o que actúen acatando ciertas órdenes o ciertas indicaciones y nosotros mismos lo hacemos, ahí estamos viendo la esencia misma de la política. Claro, ¿cuál es la complejidad? Que esto lo llevamos a toda la sociedad en su conjunto. Y se dan entonces disputas de poder. Y don Vladimir acaba de decirnos que claramente en la situación de los tiempos modernos, pues hemos encontrado que hay ciertas organizaciones especializadas para canalizar esas disputas de poder y llevarla a la esfera de la toma de decisiones colectiva. Y esos son básicamente los partidos políticos en los procesos electorales. Actúan como agentes, agencias, van a decir algunos, ¿verdad?, de esas distintas disputas de poder en la sociedad y presentan un plan que a su vez se contrapone a otro, ¿verdad? Y es cuando se da la oferta y la demanda entre los partidos políticos y sus personas candidatas presentando sus opciones de decisión colectiva a todo el mundo versus otros que están haciendo exactamente lo mismo. Y es ahí donde se dirime en el juego democrático la política, ¿verdad? Es en las elecciones. Por eso no muchos estarán en desacuerdo con Robert Dahl cuando nos dice el primer requisito para que una democracia funcione, una visión digamos, schumpeteriana, conocida así, es las elecciones. Sin elecciones y sin partidos políticos no hay democracias. Y lo podemos creer o lo podemos cuestionar, más bien lo podemos cuestionar, podemos ser escépticos y negativos frente a esa proposición, pero lo cierto es que independientemente de nuestro sistema de creencias o de nuestra ética, lo cierto es que hasta el momento no conocemos a ninguna democracia históricamente funcional que prescinda de elecciones y de los partidos políticos. Doña Argentina. Mis compañeros han hecho una serie de definiciones de política que tiene que ver con una actividad organizada, que tiene que ver con gente, que tiene que ver con intereses, que tiene que ver con relaciones de poder, que tiene que ver también con esas disputas que se dan entre los distintos intereses y cuáles prevalecen. ¿Por qué nos interesa la política? ¿Por qué debería interesarnos si no estamos siendo parte de un partido político, si no aspiramos a ser gobierno? ¿Por qué debería interesarnos la política? ¿Verdad? La política nos debe interesar porque es una actividad que organiza la toma de decisiones. Es algo que tiene que ver con mi cotidianidad, con la manera en la que se distribuyen las funciones de quienes gobiernan. Tiene que ver mucho también con esas decisiones que impactan el que se hagan escuelas o no, el que se hagan carreteras o no, en cómo se distribuye también los recursos del Estado, con los impuestos que pagamos todos. Por eso es que nos interesa. El Papa Francisco dice que la política es una actividad que es sublime por naturaleza, porque viéndola en el sentido de actividad que aglutina los intereses de la colectividad y trabaja por el bienestar común, no podría existir una actividad más noble que esa. Lo que pasa es que en el ejercicio de la política a veces hay cosas que no nos gustan, a veces hay cosas que se desvían, y precisamente por eso la gente dice lo que señalabas, Isabel, al inicio: no me gusta porque es corrupta, porque los políticos son mentirosos, porque son unos ladrones, porque, ¿verdad? Cuando se da esa desviación del objetivo principal, que es la política, que es trabajar en función de intereses de la sociedad, es cuando entonces ya encontramos una manera en la que se desvirtúa ese objetivo que debería ser noble. Ahora, ¿hay política en otros sistemas que no sean los democráticos? Sí, por supuesto, porque tenemos que ver que es una actividad que se organiza de manera ideológica también, y eso lo vamos a ver en el transcurso de este tiempo que tenemos para analizarlo. Se organiza a través de formas ideológicas para poder tomar decisiones. Y a la hora de tomar decisiones, esos que toman las decisiones son a los que nosotros elegimos, como señalaba Rotzai, en una democracia, en un proceso de elecciones. Por eso es que es importante saber cómo están organizados esos grupos que van a tomar eventualmente las decisiones,
Por eso es necesario que día a día, a través de este programa, podamos entender cómo se estructura la política, cómo se organizan los grupos, para saber cuáles son los intereses que están defendiendo y cuál es el programa o proyecto político que de acceder al poder en esa pugna, ¿verdad?, entre grupos distintos, uno de ellos va a alcanzar el poder, va a alcanzar el gobierno. Por eso es que tenemos que saber cuál es el proyecto que llevan, cuáles son los intereses que defienden, para saber si nosotros estamos de acuerdo o no, para saber si esos intereses que ellos defienden son mis intereses, como ciudadana o como ciudadano. Por eso es que es necesario saber de política. Y que debe de importarnos la política. Correcto. No solo es decir, no me importa, no me gusta o no me interesa. Es que la política directamente nos afecta a todos, para bien o para mal nos afecta, y por eso en Tribuna Política estamos llevando ese conocimiento y esa concientización hacia los ciudadanos costarricenses para poder realmente tener conocimiento y ser objetivos, no con pasiones, no con deseos ni cálculos X, sino realmente con educación y con formación, pensando realmente cuál es la mejor opción para cada uno de nosotros los costarricenses a la hora de llegar en el 2018 a emitir el voto. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero recuerde que usted, si tiene que salir de su hogar, puede a través de en su carro 780 AM o bien a través de Radio América HD puede seguirnos, o bien hacerlo en vivo a través de la página del Facebook de Extra TV Canal 42. Lo puede hacer y puede seguirnos ahí igual todos los días a las 11 de la noche. Así es que le recordamos esto, hacemos una pausa y ya volvemos para ver cómo nosotros debemos de analizar este tema de la forma más objetiva posible. Todo el mundo me dice que tengo que hacer ejercicio, que es bueno para la salud, pero no he escuchado a nadie que le diga a un deportista: tienes que leer. Un mensaje de Diario Extra. Extra TV y la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología te traen el debate con los precandidatos de Liberación Nacional: Sigifredo Aiza, Antonio Álvarez de Santi, Rolando González y José María Figueres. Lunes 20 de febrero, 7 de la noche, desde el auditorio del Aula CID, en vivo por Extra TV y Facebook Extra TV 42, Live Video Streaming. Extra TV, el canal del pueblo. Muy bien, continuamos nosotros en Tribuna Política, y digo nosotros porque nos sentimos muy orgullosos de presentar este equipo de trabajo, realmente gente pensante que día a día trabaja y está vinculada de forma directa en aulas universitarias, con su trabajo y con todo en el tema de la política. Y así es que ustedes saben, hoy analizamos qué es política, pero realmente ahora es por qué a nosotros los costarricenses realmente nos afecta la política, por qué debe de importarnos y en qué nos afecta. Así es que yo quisiera escucharlos a ustedes, don Sergio. Sí, yo quisiera agregar algo a lo que decía Argentina antes del corte, y es que hay que recordarle a la gente que efectivamente la política está más allá de la democracia, y eso es un tema muy importante en los tiempos actuales. ¿Por qué? Porque inclusive al amparo de regímenes democráticos se han ido construyendo modelos de organización política que son cualquier cosa menos eso, democráticos. Se han vuelto regímenes autoritarios, regímenes que inclusive se conectan con una corriente que luego veremos con mayor amplitud, que es el tema del populismo, de la demagogia, y entonces aquí hacen un clic bastante peligroso con sectores de la población, hablando del tema de por qué nos interesa la política, donde se les da una visión distorsionada de cuál es en sí el hecho de la política y cuál es el papel de la ciudadanía dentro del esquema político.
Entonces se supone que el interés de la política de estas personas se ve reflejado en las movilizaciones masivas de gente que es invitada a ir a una plaza pública o que es invitada a ir a un sitio X a darle un respaldo a una figura que además, brincándose todo ese ordenamiento que aquí hablábamos, toda esa forma en que se ha institucionalizado el poder, simplemente recrea una realidad que es totalmente falsa, de que hay un vínculo directo entre esa figura, que es además el que ejerce el poder, y ese gran conglomerado, haciéndoles creer además a estos últimos que él lo único que hace es representar los intereses de estos últimos. Y por eso usted escucha frases como: es que el pueblo me ha pedido esto, es que yo hago lo que el pueblo me ha exigido, es que yo simplemente respondo al pueblo. Entonces, cuando utilizamos estas categorías como pueblo, a mí particularmente me generan cierta sensación ahí de escozor, porque detrás de ese concepto muchas veces lo que se oculta es esta relación de poder claramente vertical, claramente direccionada, unilateral, donde la ciudadanía es simplemente, y con el respeto de los que nos están viendo, carne de cañón. O sea, simplemente los están utilizando para fines de terceros. Entonces, ¿qué nos interesa? Y con esto termino. ¿Qué nos interesa? Que primero la ciudadanía sea consciente de que no tiene que ser carne de cañón, de que son cada uno y cada uno de los que nos están viendo y en general de los que integramos la sociedad, personas individuales, que si bien nos relacionamos con los demás, tenemos nuestra propia especificidad, tenemos nuestras propias características y merecemos ser tratados con ese respeto que solamente por el ser humano ya llevamos con nosotros. Entonces, la política y la política en democracia, que es lo que vamos a trabajar aquí fundamentalmente, porque este es un régimen democrático en el que estamos afortunadamente, exige, me parece a mí, de la gente primero esa toma de conciencia. Es decir, las personas tienen que ser responsables, tienen que ser conscientes de que, y esto no es una frase cliché, de que los protagonistas del sistema son las propias personas. Ahora, muy interesante, realmente muy interesante, y aquí es cómo el ser humano, cómo el costarricense puede no ser carne de cañón, cómo no se puede prestar para los intereses de terceros, sino realmente defender su propia causa. ¿Cómo evitar que el costarricense sea utilizado como un objeto y realmente vaya a las urnas consciente de su voto y conociendo realmente hacia qué va? Isabel, es que aquí me parece que hay, compañeros, aquí hay dos perspectivas. Una, la que es la opción idealista, ¿verdad? En la que lo ideal sería que las personas racionalmente, informadamente pudieran emitir su voto o tomar una decisión sobre cuál de los partidos políticos o las agrupaciones políticas es la que representa mejor sus intereses. La otra es la realidad tal cual, y la política no es un asunto racional, es un asunto que muchas veces se va por lo emocional, por aquel que me sonó mejor lo que dijo, incluso el que vi mejor físicamente, porque también tenemos esa diversidad de opiniones, y eso es lamentable, sí, en democracia. ¿Por qué? Porque no podemos escoger a alguien que habla más bonito, o que se viste mejor, o que tiene una mejor presencia en televisión. Todo eso cuenta. Efectivamente, todo eso cuenta, porque, bueno, seres humanos al fin, hay cosas que nos atraen más que otras. Pero sin embargo, lo que tenemos que tomar en cuenta aquí es que a quien estamos decidiendo poner en la primera magistratura, en los distintos órganos del Estado, son personas que ojalá se vean bonitas en televisión, pero lo más importante es que tengan una conciencia clara de qué es lo que el país necesita. Y entonces ahí es donde necesitamos hacer ver a la ciudadanía que si bien es cierto lo emocional es importante, y que si bien es cierto ese escuchar a alguien, estructurar adecuadamente un discurso, lo más importante es que se fijen en qué es lo que está diciendo, en cuál es el contenido de las palabras que tiene, porque no vamos a decir vamos a eliminar X cosa en algunas instituciones si no nos dice cómo lo va a hacer, porque si no, entonces es un discurso hueco, es algo que no nos sirve para nada y que suena muy bonito, sí, como discurso o spot publicitario, pero no nos viene a decir nada. Entonces después decimos, mira, es que me equivoqué porque creí que, y entonces uno le pregunta, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que escuchó? Y muy pocas veces
nos pueden decir con mucha claridad qué es lo que esa persona le prometió y que ahora no puede cumplir. Entonces creo que el llamado aquí en este programa es justamente a que las personas empiecen a desmenuzar esos discursos, esos lenguajes, con ayuda nuestra, en donde nosotros podamos humildemente hacer, pero de verdad que se den cuenta qué es lo que nos están diciendo. De manera que una cosa es lo que dice el político y otra cosa es lo que entiende el pueblo. ¿Eso es lo que nos quiere poner sobre la mesa usted? Algunas veces sí, por supuesto. Don Vladimir. No, digamos, la política como espacio, sí, señor, de relación de personas y de grupos sociales es una relación primero cotidiana, de todos los días. La política no es de periodos en que se ejercita, de cada cuatro como decir años. Ahora estamos en un periodo electoral, entonces estamos en el periodo de ejercicio de la política. Eso no es cierto. La política es de todos los días. Lo que pasa es que nosotros no educamos como sociedad, ni como proceso educativo en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad, a los ciudadanos para que estén en la discusión política todos los días, porque todos los días se hace política, y eso es lo importante. Ya antes dije que se hacía política desde la acción pública, desde los poderes del Estado. El órgano más importante que hace política todos los días es el Poder Ejecutivo, con todos sus ministerios, con todas sus instituciones, porque es allí donde se toman las decisiones diarias sobre los costarricenses. Todos los días se están tomando decisiones, pero nosotros no estamos acostumbrados a pensar sobre esas decisiones en la forma política de cómo se toman, si nos afectan o no. Y pensamos que este escenario de lo político lo reducimos a la parte electoral del periodo de elecciones, que en este caso, en este programa, lo hemos adelantado para el análisis. Pero si fuéramos estrictos, tendríamos que circunscribirnos al periodo electoral desde octubre hasta febrero, y eso no es así, eso es una farsa. Aquí no estamos planteando ese análisis falso y de farsa política de solo circunscribir la política a un periodo. Aquí no. ¿Por qué? Porque cualquier ciudadano que nos está viendo ahorita, que podría estar pensando, a mí la política no me importa, yo le digo, debería importarle, porque la política se mete con usted todos los días. Ese es el punto quizá más importante. Todos los días. Porque hasta ahora hemos tratado de convencer a la gente, pareciera, de que la política es algo importante. Pero es un acto de fe, lo que estamos diciendo. Sí, claro. No estamos tratando, y aquí no queremos religiosos, queremos personas críticas, ¿verdad? Respetamos todas las religiones, claramente, ¿verdad? En eso no nos vamos a meter, pero claramente sí hay que entender, voy anticipando algunas reflexiones, que la política también es de algún modo razonamientos religiosos, son actos de fe. Pero ¿por qué queremos convencer a la gente de que se meta, por ejemplo, o participe, ¿verdad?, en política? Porque resulta que la política es inevitable, y eso quiero subrayar lo que menciona don Vladimir. Aunque no queramos, la política sí se mete con nosotros, aunque nosotros no nos metamos con ella. Es inevitable. Yo siempre cuento... creamos que no nos metemos. Claro, yo siempre cuento las clases introductorias de la ciencia política, decirles que los seres humanos vivimos en sociedad, y además en pequeños grupos o pequeñas sociedades, pero todas tienen, con excepción de la familia de origen, un carácter voluntario. Uno escoge voluntariamente asociarse a ciertos grupos. Pertenezco a tal iglesia, soy simpatizante del club X de fútbol, me vinculo o no a la Asociación Nacional digamos, de desarrollo comunal, digamos, en algunas asociaciones hay específicas o no. Puedo participar, además, adicionalmente, en algunos grupos de interés o de presión, soy industrial, etc. Todas estas organizaciones son de carácter voluntario. Resulta que nosotros nacemos, nos desarrollamos y morimos en un sistema político inevitablemente. Entonces nos va a afectar la decisión que se tome ahí, me guste o no, me meta, participe o no, me va a afectar a mí, lo quiera yo o no. No es voluntario, no tengo más opción. Quizás es la única organización social donde yo inevitablemente nazco e inevitablemente me voy a morir ahí. Entonces todo aquel que se diga que soy apolítico, que no me interesa la política, está perdiendo una parte muy importante de su vida, no dándose cuenta que lo está afectando. Y ese es un punto que quisiera retomar por la cantidad de personas que dicen, o sea, no solo está resentida, sino el descontento político que existe en nuestro país. ¿Cuánto nos está afectando
no políticamente, como individuos, como familia, como en nuestro entorno, cuánto nos está afectando. Pero antes de entrar a eso, Gustavo, por favor. Antes de entrar a eso, me parece que hay una pregunta todavía antes, y es que, como bien se ha señalado en la mesa, no hay un afuera de la política. No. Estamos adentro. Así es. Y quien crea que no votando ¿Soluciona el problema? soluciona su problema, y allá los políticos están, más bien está colaborando. Muy bien. Hay un proverbio chino que dice que solemos tomar el camino para llegar al objetivo que queremos evitar. Entonces, si esa persona cree que no votando o no participando en política se abstiene de la política, bienvenido a la realidad, bienvenida a la realidad. No es así. Usted está colaborando al plan de alguien o de alguien, para ponerlo en sanjuaquineño, de que efectivamente usted está siendo parte de un plan de alguien, de un plan de un grupo, para que usted no vote. Y hay otros grupos que aquí institucionalmente, comparto la visión de que se hace política institucionalmente, al menos desde el punto de vista formal, pero se hace también política por grupos no formales. Los grupos que están en la droga, los grupos que están en la parte del sicariato, los grupos que están en la parte de todo lo que es ilegal, que está al margen de, también participan en política. No en el sentido formal de la palabra, pero también participan como evitando que la gente se meta en el barrio y que haga una comunidad precisamente para luchar contra el AMPA, diciéndole entonces que los políticos no sirven. No se meta usted en su comunidad, no le haga caso al alcalde, no le haga caso a los regidores, porque todo lo que usted ahí son un montón de corruptos. ¿Por qué? Porque eso les deja el campo a ellos para trabajar también, ¿verdad? Entonces, y se dice que en política no hay espacios vacíos. Y nos abre un nuevo grupo. Claro. Aquí el doctor Rosales es experto, ¿verdad? Además, en esos grupos de lo que nosotros llamamos los grupos de poder fáctico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque efectivamente son los más interesados en que no participemos en política. Los que están en el mundo ilegal y los políticos corruptos son los más interesados en que las personas no participen de la política. Entonces, para no ser carne de cañón y no ser además carne de cañón al cuadrado, métase en política. Y realmente aquí el discurso es: todos son iguales, ninguno sirve para nada, todos son corruptos. Ese es el discurso y eso es lo que normalmente escuchamos, y desde hace ya muchos años hacia acá nosotros hemos venido escuchando. Y quizás aquí la pregunta es: ¿quiénes o qué grupo realmente está detrás de este discurso y hasta dónde realmente eso nos está afectando? Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Los libros me enseñaron a pensar y el pensamiento me hizo libre. Un mensaje de Diario Extra. Extra TV y la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología te traen el debate con los precandidatos de Liberación Nacional: Sigifredo Aiza, Antonio Álvarez de Santi, Rolando González y José María Figueres. Lunes 20 de febrero, 7 de la noche, desde el auditorio del Aula CID, en vivo por Extra TV y Facebook Extra TV 42, live video streaming. ¿Quiere recibir al periódico de más circulación de Costa Rica, Diario Extra, en la puerta de su casa? Solicítelo al 2547-9300, extensión 109. Le informamos las 24 horas, los 365 días del año. Diario Extra, el periódico de más venta en Costa Rica. Extra TV, el canal del pueblo. Muy bien, continuamos
nosotros en Tribuna Política, señores. Recuerde que este espacio no es para decirle a usted por quién debe de votar, ni este espacio es para decirle todos son malos ni todos son buenos. Este espacio es para que usted y yo como costarricenses realmente comprendamos qué es la política, cuánto me afecta la política y los intereses que realmente nosotros como costarricenses debemos de tener en esa vinculación. Quizás no el vincularnos partidariamente como algunos dicen, vaya a la lista de o véngase al grupo de, no, es tratar de conocer la política, ver cuánto nos está afectando, es ver cómo nosotros podemos participar de forma activa, conociendo la importancia que esta tiene para los costarricenses y para cualquier ser humano en el mundo, porque todo es política en realidad. Y como bien se ha dicho en esta mañana en mesa de discusión, no solo nos afecta a todos, no solo nos debe de interesar a todos, sino realmente es analizar los discursos para saber si a usted lo están utilizando o realmente usted es un fiel creyente y el discurso de aquel individuo que está ahí diciéndole a usted es que le voy a dar esto, es que voy a hacer esto, y a la hora de la hora, como dijo alguien, un estratega, como dicen en el tema publicitario, que dijo las promesas son una estrategia para cumplir, o sea que las promesas de campaña son una estrategia para ganar las elecciones. Una vez que se ganan, no funcionan. La verdad es que habría que analizar cada uno de esos puntos para que, como decimos aquí en Costa Rica, no nos sigan viendo la cara. Señores, ¿cuánto nos afecta? ¿Cuánto realmente? Volvamos a la definición inicial. La política es una actividad que se organiza para tomar decisiones. No lo veamos desde el punto de vista de los partidos políticos. Si retomamos algunas de las cosas que hemos estado conversando aquí, hemos hecho referencia a cosas que nosotros cotidianamente hacemos. Tomar decisiones. Por supuesto. ¿Desde dónde compramos la leche de los chiquitos? ¿En qué colegio los vamos a meter? Si nos queda muy cerca, si nos queda más. El precio del pasaje del bus, si nos vamos en bus o a pie, o tomamos taxi porque nos permite llegar más rápido, en teoría. Todas esas son decisiones que tenemos que tomar. Si vivimos en una comunidad que tiene una zona llena de maleza y un grupo quiere limpiarlo y tomar la decisión de qué se va a hacer con ese terreno, si nosotros nos quedamos ahí porque nos queda cerca de la casa y decidimos no meternos, ahí nos pueden hacer desde una cancha de fútbol 5 hasta dejarlo lleno de maleza para que los malos de los que hablaba Gustavo hace un rato puedan utilizarlo, o en fin, ese terreno puede tener un sinnúmero de utilidad para distintas familias. ¿Por qué tomamos la decisión de meternos en una asociación de desarrollo, por ejemplo? Para poder tomar la decisión sobre ese terreno. No estamos en un partido político. Puede que estemos, pero estamos tomando una decisión sobre algo que nos puede afectar a nosotros y a nuestros hijos y a nuestras familias. Esa es una decisión. Eso es estar en política, porque de manera organizada nos juntamos con otros vecinos que decimos, ok, no, esto tenemos que limpiarlo y tenemos que hacer algo con ese terreno porque si no se llena más de maleza y ahí puede haber mucha cosa entre droga y tráfico de lo que quieran. Esa es una decisión, esa es la política metiéndose con nosotros también. Ese es algo que nosotros tenemos que entender. No es simplemente estar dentro de un partido político, no es simplemente ir a votar en las elecciones, es también tomar una decisión sobre esos espacios colectivos sobre los que estamos todos los días. Y eso es importante que la gente sepa. Entonces no es que no me meto en política porque qué cochinada y que es corrupta y que es... No, es que también cuando decía Rotzai que vivimos, que nacemos, vivimos y morimos en una sociedad, es porque también la política está en medio de... Y entonces es un poquito quitarle esas etiquetas negativas de que todo el que se meta en política es un ladrón y es un corrupto. Por supuesto que sí. Perdón, eso me trae a colación, si me permiten, compañeros. Sí. Una anécdota de una politóloga argentina, Delia Ferreira, decía que tenemos que empezar en primera instancia, valga la redundancia, por quitar mitos, ¿verdad? Sí. Y uno de ellos es pensar que así como la política la vemos de manera ajena a nosotros, ya sabemos que no es ajena a nosotros, que es más cercana de lo que creemos o que nos quieren hacer creer. La otra idea es también que de repente, Argentina, ahora que usted lo menciona, nos metemos en política y nos transformamos.
nos convertimos en seres de otro planeta. Entonces Delia Ferreira, esta amiga que estoy citando, resulta que ahora tenemos la idea generalizada que las personas que se meten en política, los políticos y las políticas, son habitantes de un planeta llamado corruptón, que vinieron a colonizar a los santos ángeles de este planeta Tierra. Resulta que eso es mentira. El político, la persona política, es un ser humano como usted o como yo, como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Con las debilidades y las fortalezas que tiene cualquier ser humano. Mentiras que son habitantes de un planeta llamado corruptón. ¿Saben por qué tenemos esa visión distorsionada de la política? Por una cuestión que psicológicamente es interesante analizar. No nos gusta vernos en un espejo, y resulta que aquellos que nombramos como representantes, como tomadores de decisiones, para que vayan a tomar decisiones en nombre de todos nosotros o de la colectividad, finalmente son personas tan parecidas a nosotros como cualquier otra persona. Los políticos no son habitantes de otro planeta, y el resto de los ciudadanos, víctimas inocentes y pasivas de ese personaje perverso nacido de ese planeta. Finalmente son personas como nosotros, y por eso hay que tener cuidado a quién escogemos y cómo los escogemos. Y también aquí es qué tan responsable soy cuando no voy a votar y dejo que otros elijan por mí y después solo me quejo. Don Vladimir. No, eso vamos a hablar después, pero digamos, yo sí creo que es importante porque hemos mencionado ya la palabra corrupción varias veces. La pregunta sería, ¿es la política corrupta? ¿Son los partidos políticos corruptos? ¿Es el gobierno corrupto? ¿Es la Asamblea Legislativa corrupta? ¿Son las instituciones del Estado corruptas? Y yo digo que no. No es el partido, no es el gobierno, no son las cámaras. No son las cámaras. No son las instituciones. Los que pueden ser corruptos son personas. Dentro de los partidos, algunas. Dentro del gobierno, algunas. Por supuesto. Dentro de los ministerios, dentro de la Asamblea Legislativa, dentro de los poderes públicos. Personas, no las instituciones que llamamos partidos políticos, gobierno o el mismo concepto política. La política por sí misma no es corrupta. Pueden provocarse actos que por su naturaleza son corruptos, pero hechos por hombres o por mujeres o por personas que tienen capacidad de decisión, porque aquí es quien tiene la capacidad de decisión o quien, teniendo la capacidad de decisión, influye sobre personas que no teniendo capacidad de decisión los involucran en el negocio mal habido, en una actividad incorrecta o impropia, y se produce un acto de corrupción, pero que no tiene que ver con la política. Justamente aquí estaremos reflexionando más bien en este otro escenario. Yo creo que ese tema de la corrupción realmente habría que analizarlo en un programa completo. Entonces, sí, sobre este último tema es importante. Hemos hablado de que la política nos atañe a todos, porque como bien dijo Roxay, es prácticamente parte de nuestra naturaleza, y aquí se han dado ejemplos muy concretos de ello. Lo de la corrupción es igual, es decir, hoy venía para acá, por ejemplo, y veía un detalle tan elemental como que hay un parqueo donde se dice, aquí está prohibido el paso peatonal, y a la par del rótulo iban pasando las personas entrando por el parqueo para cortar el camino por la acera, cuando lo correcto era llegar hasta la esquina y seguir hacia su destino. Entonces eso, aunque evidentemente no tiene una magnitud de afectar a muchos, pero de alguna forma retrata lo que bien decía Roxay. Al final todos tenemos una dosis de todos estos elementos, y por supuesto los políticos no brotan de Venus. Aquí hay que tener presente. Una cosa interesante, ni los políticos vienen del país corruptón, clarísimo, ni tampoco vienen de la sacrosanta maravilla de la Santísima Trinidad para que bajen a la tierra y sean impolutos. Definitivamente. Son seres humanos, como bien decía Roxay. Lo peor del caso, y aquí sí es un poquito, digamos, que a mí eso es lo que me causa, como decía Sergio, escozor, es que como ciudadanía le pedimos a los políticos aquello que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Exactamente. Entonces hay gente que dice, es que muy bonito, ustedes politólogos que llegan, se sientan en la mesa y nada más. No, damos clase, hacemos otro montón de cosas que no vienen al caso señalar aquí, porque tenemos acciones también y discurso, pero suave, tranquilos. O sea, el asunto es, ¿qué hace usted en su comunidad? ¿Se brinca usted la fila? ¿Le atraviesa usted el carro? ¿Se salta el alto? ¿Está dispuesto a ver cuál es el familiar más cercano que trabaja en la caja, en el ICE o en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, para ver cómo le hace la mordidita de que le haga un chanchullito ahí para pasarse la fila? Eso es lo que no nos gusta, pero corrupto es todo aquel
que hace aquello es el otro, sí, que yo supuestamente, ¿verdad?, no hago. Pero es un poquito de vernos al espejo, ¿verdad? Señores, yo creo que tenemos como 3 minutos para cerrar nuestro primer programa de Tribuna Política aquí en el Grupo Extra. Así es que, pensando en el tema de qué es política y cada una de estas cosas que hemos hablado, ¿cómo cerramos así como en 30 segundos cada uno este tema, pero que quede a conciencia del ciudadano de que efectivamente no es nada ajeno? Don Gustavo, inicio con usted. 30 segundos es muy difícil, pero bueno, involúcrese. Eso es casi que un mandato. Cuando uno nace, le dan un número de cédula y demás, no nace solo, no nace sola, nace en comunidad. Involúcrese porque usted es corresponsable de lo que sucede en esa comunidad. Muy bien, don Sergio. Y además, para ponerlo más complejo, la política es decidir, pero es darle seguimiento a esa decisión, y de eso vamos a hablar después. Perfecto, don Vladimir. Es compromiso. De alguna manera, en los actos que cada uno de nosotros toma en la vida, se está comprometiendo. En el caso de la vida política, tenemos que comprometernos a producir el mejor gobierno posible y los mejores representantes posibles. Muy bien, don Lutzay. Hay que involucrarse, efectivamente, pero no porque lo digamos nosotros y no porque esté escrito en ningún libro. Hay que involucrarse porque si no, le estamos dejando el espacio para que otro que no queremos que lo haga, finalmente acceda al poder y tome decisiones por todos aquellos que nos mantenemos al margen. Perdón, esto es muy importante porque en política no hay espacios vacíos. No hay espacio. Si alguien cree que se sale de la política, alguien ocupa, le está dando el campo a otro que a lo mejor es el primero que nosotros vetaríamos. Sí, y es cómplice. Argentina. La invitación es a que no deje espacios vacíos, a que se involucre con responsabilidad, con compromiso, de manera voluntaria. Porque cuando hacemos las cosas que nos gustan, en los espacios que nos gustan, hacemos mejor las cosas, nos comprometemos mejor. Busque aquel espacio en el que se sienta más cómodo, más cómoda trabajando, más cómoda aportando en su comunidad, y ya va a ver cómo va a entender de a poquitos que la política tiene mucho más que ver con usted de lo que se imaginaba. De verdad que muchísimas gracias a todos y a Argentina. A ustedes en sus hogares, mil gracias. Recuerde que en Tribuna Política usted va a poder obtener información, análisis, debate, señores, y lo más importante, que podamos cada día aprender algo y realmente reflexionar hasta dónde yo soy responsable de lo que nos está sucediendo como país. Así es que muchísimas gracias por seguirnos. Mañana a partir de las 7 de la mañana estaremos aquí desde Tribuna Política hablando con ustedes sobre el tema de los partidos y las ideologías. Así es que cordialmente invitados. Mil gracias. Que la pasen muy bien.